social consta de verificar o examinar la hemoglobina en los estudiantes del jardín que está aquí al lado. Y el curso ha sido seleccionado para que los alumnos tomen la muestra. Así que yo creo que para fines del mes ya les estoy alcanzando ya el orden ya de los que van a ir. Ya van a participar los 52. Es para su nota de responsabilidad social. Pero es como una máquina. Es uno no invasivo, porque como son niños, va a ser un poco difícil, ¿no? Ya. En esta unidad ya hemos acordado ya la nota de responsabilidad social y la de investigativa. En la siguiente unidad vamos a realizar exposiciones de casos para la investigativa y para la social. Vamos a acordar si hacen alguna charla o similar aquí en la universidad o en otro lugar, ¿ya? Pero las otras dos ya hemos acordado a inicios, ¿no? Entonces, comencemos. Hoy vamos a avanzar dos temas. El examen va a ser el 16, como hemos acordado a inicios, y el 23 va a ser el examen subsanatorio para los que quieran, ¿ya? ¿Hay alguien afuera, creo? Hay un chico que está esperando. Afuera había alguien, creo, sí. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Pero está con falta ya. Ya, comencemos entonces. ¿Quién se acuerda en qué fecha es el Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis? Ese es a los que ya teníamos ya. ¿Cuánto? ¿Cuándo? 24 de marzo. Vamos a retrasar un poco de microbiología. No creo. ¿Quién es el que produce a la tuberculosis? ¿Cómo se llama el germen? Bifidobacterium tuberculosis. ¿Cuál es el tipo de este germen? ¿Es un bacilo? ¿Es una espiroqueta? ¿Qué es? ¿Gran positivo o no? ¿Qué es VAR? Ácido alcohólico resistente. Ya. ¿En qué zona es más o hay más casos de esta enfermedad en el Perú? ¿En la costa, en la selva? ¿O cuáles son las condiciones en las que hay mayor porcentaje de estos casos? En lugares de Hacinamiento, ¿no? Aquí en el salón sería un lugar factible, siempre y cuando alguien esté mal, ¿no? Y no hay una adecuada ventilación. ¿Ya? Vamos a hacer un poco de examen de esputo y a medida que avancemos, vamos a hablar sobre la resolución que ha salido el año pasado sobre tuberculosis, más enfocado en la parte de diagnóstico y un poco de manejo, ¿ya? Entonces, comencemos. ¿Alguien sabe cómo se realiza un examen de esputo? ¿Cuáles son las condiciones o con qué hago? ¿Con qué? Bueno, básicamente lo que vi fue que simplemente le llevaron un paquetito, le llevaron con dos cositas, ¿no? En un frasco. Un frasquito para que ahí pueda expectorar, pero bueno, se le dijeron expectorar, que era un Y si el paciente no puede colaborar y no puede recolectar en la muestra, ¿habrá otra acción para hacer? Sería inhalar vapor de agua o solución salina. Ya, solución salina, ¿no? Ya. Muy bien. Entonces, hay algunos pacientes en los que es un poco difícil, ¿no? Hacer la recolección de la muestra, por lo que se va a solicitar a la enfermera o al personal que esté a cargo. ¿Alguien sabe cómo se llama la maquinita donde se pone el suero salino? ¿Han leído, investigado? Nebulizador con suero salino hipertónico. Esto va a producir que el cuerpo vaya a secretar más, ¿no? Específicamente esto se usa para ver cuáles son los gérmenes asociados o cuáles son las características, ¿no? Ya sea en el esputo una infección bacteriana, micótica o cualquier tipo de cáncer en este caso. En algunos pacientes que son mayores de edad también se usa para recolectar
muestras para hacer ECA en esputo, pero no es aconsejable porque puede causar cierto tipo de infecciones, ¿no? Al otro personal en el hospital, ¿no? O en estos centros, ¿ya? La nebulización se va a realizar con 20 mililitros ¿de qué? Sodio hipertónico, ¿no? Esto es por 20, unos 20 a 25 minutos, ¿no? Más o menos, ¿ya? La segunda muestra ya se va a realizar el día siguiente, ¿ya? Esto es solo el examen. Ahora vamos a la parte macroscópica, ¿ya? Entonces, ¿alguien tiene una idea de cuánto es el valor de secreción en mLs normal de secreciones? ¿Cuánto? 10 a 100. ¿De 10 a? Sí, A a 100. menos de 100 o así. Más de 100 es Broncorrea. nombre de Broncorrea. broncorrea. Muy bien. Entonces, esto está asociado a infecciones o a reacciones inflamatorias. En cuanto a la parte de inflamación, bueno, ahí está el EPOC, ¿no? Más que todo, o el asma también. Y el resto son infecciones. ¿Ya? Vamos al aspecto. Debemos de ver la parte macroscópica, ¿no? También aquí. Entonces, vamos a ver dos opciones. Si es que ese moco es aspecto de vidrio o vitrio, es casi siempre inflamatorio. Ya es, por ejemplo, asma, EPOC, pero que no está infectado. En cambio, si es amarillo, verdoso o de otro tipo de color, casi siempre está asociado a infecciones. Recordando para los que hicieron el segmento de neumología, con el doctor Lelis o con el doctor Robert, él les habrá indicado que para hablar del esputo en la parte de neumonía es un esputo broso, ¿no? Un poco verde, amarillento. ¿Ya? Esto la mayoría de veces, ¿no? Está asociado a infecciones, ¿ya? Específicamente de tipo bacteriano en este caso. Ahora, aparte del aspecto, tengo que ver la parte del color. Lo mismo, ¿no? Si es que este es un color un poco blanquecino, mucoso, casi siempre está asociado a reacciones de tipo inflamatorio no infeccioso. En cambio, si es amarillo, verdoso o de tipo mucopurulento, es que hay un agente externo. El más frecuente en el caso de neumonía adquirida en la comunidad es el Streptococcus pneumoniae. Ese sería un germen de tipo típico, ¿no? Y más adelante vamos a ver que hay otros gérmenes que van a producir cierto tipo de coloraciones que son representativas de esto. Por ejemplo, la Klebsiella pneumoniae, ¿no? O la Legionella y demás, ¿ya? Ahora miren esto. Si este es rojo o este tiene un aspecto de sangre, es porque hay una injuria a nivel del árbol o de la vía respiratoria, ¿no? En este caso. Pero hay una particularidad. Vamos a ver el caso de hemoftisis. Tienen que saber diferenciar si es hemoftisis o hematemesis. ¿Cómo sería la hemoftisis y la hematemesis? Comenzando por hemoftisis. ¿Cuál sería la característica que yo vea y diga, no, este es de origen de tipo respiratorio? ¿Cómo es el color? Hemoftisis es sangre viva, roja, Ya, sangre viva. blanca. Ya. Y en la hematemesis es oscura la sangre, porque viene del tubo digestivo. ¿Habrá algo más? ¿Burbujitas? Ya. Representa que viene del árbol bronquial. Ya, del árbol bronquial. Ahora, ¿Qué más? Ya. Ahora hay otro. Cuando hay un edema agudo pulmonar, a veces el esputo es de color cereza a rosado. Ya, es un poco más tenue este color. Ahora, miren este. Cuando el esputo es de color jarabe de rosela es porque posiblemente hay infección por Klebsiella pneumoniae. Muy aparte de esto, en el hemograma, este puede producir leucopenia. ¿Ya? En la mayoría de infecciones, ¿no es cierto?, aumentan estos, ¿no? Hay leucocitosis, porque es un proceso infeccioso y aumenta las defensas. Pero algo
que a mí me puede intuir que es una infección por ese germen, yo veo el esputo y además veo, ¿no?, en el examen, en el hemograma, que hay una leucopenia. Yo ya digo, ¿no?, posiblemente sea esto. Hago un grano, ¿ya? Y si es gerrumbroso, neumonía por el más representativo, ya. Hablando un poco sobre neumonía, van a ver que se puede dar dos conceptos diferentes. Uno que es neumonía adquirido en la comunidad y otro que es la neumonía intrahospitalaria. Ya, digamos que entra un paciente sano al hospital. ¿A partir de qué día de internado en el hospital ya se puede considerar como neumonía intrahospitalaria? ¿24 o 72 horas? 72. 72 horas. Ya digamos, yo entro al hospital por un cálculo en la vesícula y al cuarto día estoy con neumonía. Sería una neumonía de tipo intrahospitalaria. Ya. Vamos a la siguiente. Vamos al olor. Yo les aconsejo que cuando vayan a rotar, vean, ¿ya? Y también huelan. Porque hay olores que son, o sea, hay olores que no se van a olvidar. Por ejemplo, en los pacientes diabéticos, cuando estos están con su piel, ¿no?, y están infectados, hay un olorcito bien específico de la pseudomona. O sea, huelen y dicen, ya, esta es, ¿no? Y listo, ya empiezan ese manejo empírico. ¿Y ya? Entonces ahora vamos al olor. Si es un olor fétido, sería por anaerobios. ¿Ya? Ahora vamos a ver, ¿no? Miren, esta es la saliva o una expectoración inducida. Este es mucoide. ¿Alguien se acuerda lo que hicimos? Aquí en mucoide sería de tipo inflamatorio, ¿no? Ya. Miren este, purulento. Posiblemente una infección por una bacteria, pero ahí también hay que ver si es una típica o es una atípica. Por ejemplo, en las atípicas vamos a ver la legionela, la amilofilia y demás, ¿no? Este es uno de tipo hemoftisis. Miren, ese no es vivo, ¿no? No es rojo. Van a ver que hay ciertas burbujitas de aire, ¿no? En esta. Este sería, ¿por qué germen? Jarabe de Rosella. Klebsiella. ¿En qué zona está ubicado este germen? O sea, digamos, yo estoy en un hospital, ¿en qué zona más o menos estaría ubicado este? La Klebsiella, ¿no? ¿Nada? Ya al último hablamos de eso. ¿Ya? Asma. Ya. Hemos visto la parte macroscópica, el olor, el aspecto y... Ya. Hemos visto la parte macroscópica. Ahora vamos a ver la parte microscópica, específicamente basada en la citología. ¿Cómo es en el asma? ¿Ya? Porque hay asma, EPOC y demás. ¿Alguien sabe cuál es la fisiopatología del asma o qué células inmunoglobulinas estarían en esa enfermedad involucradas? Mastocitos, ¿no? Porque es una reacción alérgica, ¿no? Eosinófilos, mastocitos. Es algo difícil, pero en algunos casos, en la forma aguda, antes de que empiecen a hacer sus ataques y los episodios sean un poco más recurrentes, se ve de esta forma, el cristal de Charcot-Leyden, pero yo jamás eso lo he visto, o sea, es bien raro, ¿ya? Hay otros que son unas proteínas a forma de espirales, que son las espirales de Kurzmann, pero lo que más deberían de ver en un extendido en la parte celular serían los eosinófilos, ¿ya? Eso más que todo, los eosinófilos. El EPOC, ¿sí? He visto que también para poder reconocer encías en el esputo de las diferentes enfermedades también se veía los mucínados. Y en el asma era de MUC1 y MUC4, si no me equivoco. ¿Y cómo se podría ver eso? Eso lo vamos a hacer en
laboratorio. Tengo unas imágenes. Ya. Ya. Ahora el EPOC. ¿El EPOC sería igual el asma o es una enfermedad de distinta patología? Es el asma. Una hipersecreción, ¿no? A nivel de los alveolos. ¿Y el EPOC? ¿Nada? Ya. En el EPOC también hay recuento celular, pero si es que se compara con el asma, aquí vamos a ver a los polimorfonucleares, ¿no? En este caso, al neutrófilo específicamente, pero el que va a ser característico del asma son los eosinófilos, ¿ya? Para hacer el diagnóstico de asma no es necesario exámenes de laboratorios. Esto es solamente una parte informativa, ¿no? Porque si bien el diagnóstico es con la espirometría, porque tiene que ser reversible a los broncodilatadores, al igual que el EPOC, es solamente para que sepan, ¿no? Cuáles son las células que están halladas en este. Pero en cambio, es decir, cuando alguien habla de cáncer o algo, tiene que ver la parte celular específicamente. Este es muy sensible, pero es invasivo, o sea que puede ocasionar cualquier tipo de lesión en la vía aérea inferior, ¿no? En este caso. Lo mínimo para que se considere una buena muestra, hay que sacar 5 muestras, ¿ya? Y aquí vamos a diferenciar dos tipos, el carcinoma escamoso y el adenocarcinoma o el de células pequeñas. El más peligroso es el carcinoma de células pequeñas o células en avena. En cambio, el carcinoma, el epidermoide o el escamoso, si bien esas masas están asociadas a un aumento elevado del área, estas pueden ser erradicadas mediante cirugía y radioterapia. En cambio, cuando es un carcinoma de células pequeñas es un poco más difícil, ¿ya? En el PAP también, bueno, al igual que en las mujeres, que se hace un PAP a nivel cervical, el PAP es un estudio de las células de esa zona. Y aquí específicamente lo que se va a ver son los cambios morfológicos en los macrófagos alveolares, ¿ya? Cuando es un cáncer que se ha originado en el pulmón, es de tipo indiferenciado, epidermoide o adenocarcinoma. En cambio, si es de tipo metástasis, estos van a adquirir la forma del órgano, ¿no? Que envió, ¿no? Es el origen de estos, ¿ya? Vamos a ver ahora la parte de microbiología. Vamos a recordar, para que sea considerada una buena muestra o ideal, tiene que cumplir las siguientes condiciones: mayor o igual a 25 polimorfo nucleares, y debe de haber menos de 10 células epiteliales. Si es que yo tengo una muestra y tiene 5 polimorfonucleares y 22 células epiteliales, ¿sería adecuado? No. ¿Ya? Ahora, una vez que esto me sale bien, tengo que hacer una tinción Gram para que yo pueda diferenciar el germen en este. ¿Ya? Hay algunas tinciones que son especiales, por ejemplo, para la tuberculosis. Está la 100 Nielsen, la Quinjou, auramina R, ¿ya? Entonces, veamos. Este sería la de Streptococo pneumoniae, que es un germen hípico, ¿no? En este caso. Vamos al Haemophilus influenzae, a la Klebsiella pneumoniae, a la Moraxella catarrhalis y al Staphylococcus aureus. Una característica en la imagen, en los exámenes de imagen, especialmente en la radiografía, en la que yo puedo diferenciar y hasta decir que posiblemente es un estafilococo, es que este va
a causar imágenes circulares, ¿no? Como unas esferas, ¿ya? No, como unas esferas. Es más o menos como, ¿alguien ha visto alguna vez una radiografía de un quiste hidatídico? Casi similar, ¿ya? Pero es más en infantes, ¿ya? Entonces ahora vamos a los hongos. Hay un hongo que solamente causa síntomas de tipo respiratorio en pacientes específicos. Y uno de estos es el Pneumocystis jirovesi. Esto solamente da en pacientes que están con el VIH, pero en estadio SIDA, cuando el conteo de su CD4 es menor a 50. Cuando hagan la parte de infectología, van a ver una clasificación, el A, B y C, y dependiendo de estas, van a ver cierto tipo de infecciones asociadas al número de CD4. No se olviden, y no quiero que se confundan, cuando hay una coinfección de VIH y de tuberculosis, esta enfermedad da en cualquier estadio de la enfermedad. En cambio, estos hongos que son oportunistas, o quizá también, ¿no?, el citofegalovirus y demás, estas se activan o pueden dar infecciones, pero cuando los niveles de CD4 son bajos, menores a 500. Pero cuando yo hablo de tuberculosis, da en cualquier estadio, ¿ya? Aún así, cuando sea más de 500, ¿no?, el nivel de CD4. Otro hongo también importante es el Aspergillus fumigatus, ¿ya? Ahora vamos a ver la parte de tuberculosis, la parte de la norma técnica que salió hace un año. ¿Alguien? Tengo una pregunta, ¿menos de 200 o menos de 500? 500. 500. Sí, pero hay unos rangos, ¿ya? Es de 500 a 250 y de ahí por debajo de 50, creo. Okay. ¿Ya? Ahora, algo más, cuando ustedes vean a un paciente que antes era gordito y ahora ha bajado de peso, y tiene episodios de diarrea elevados, posiblemente es infectado con VIH, porque hay otros gérmenes que también causan esto, ¿no? Específicamente yo pondría mayor atención en los pacientes que están laborando en una selva, ¿ya? Porque la mayoría de los que yo he visto, de los que tenían cambios exagerados en el hábito defecatorio y además bajaban de peso y demás y con conductas de riesgo, estaban infectados con VIH, ¿ya? Esto es porque se les debe hacer un adecuado diagnóstico y también rápido, porque cuando estas personas no saben, pueden estar infectando, ¿no?, a los demás. Y hasta hace unos meses, no sé si se acuerdan que habló el doctor Arana, que es el jefe de servicio de epidemiología del hospital Minsa, dijo que al día solamente a nivel del Cusco se hacían 8 diagnósticos, ¿no?, de personas con VIH, ¿ya? Tengan mucho cuidado, usen guantes, si hay agujas, es preferible dejarlo así, ¿ya? Entonces, vamos a la parte de la norma técnica, ¿ya? Esta es una infección que da a cualquier persona, pero se va a manifestar en las personas que tienen las defensas bajas. Por ejemplo, los que están haciendo semiología y ya están rotando en el 5º piso de regional, posiblemente tengan tuberculosis latente, que los veo bien alimentados, o sea, están bien, están felices, hacen ejercicio, duermen sus 8 horas, todos contentos, ¿ya? Pero siempre usen sus barbijos. Es mejor el N95. Yo recuerdo cuando era interno, en mi hospital, pues era un hospital en el que habían full pacientes con esta enfermedad. Iban del cerro San Cosme y demás. Y a nosotros sí nos hacían usar sí o sí el EPP. Y además de eso nos daban desayuno, almuerzo y cena. Porque si es que bajamos de peso o había algo malo, pues ya nos íbamos a infectar.
¿Ya? Entonces, quiero que se alimenten bien, estén felices, hagan ejercicio y duerman. Porque posiblemente tengan. Yo quizá también tengo, pero yo no estoy enfermo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la principal vía de contagio y de diseminación de este germen? La vía aérea, ¿no? Entonces, en el hospital y en los consultorios debería haber un adecuado flujo aéreo. Debe de haber dos zonas abiertas. Por ejemplo, la puerta y la ventana. Debe de haber un flujo constante. ¿Y ya? Imagínense que un paciente, ya que una persona está mal y está con tuberculosis, pero esa persona vive en su casa con sus hijitos. A pesar que use su barbijo y demás, si es que el ambiente no está ventilado, posiblemente les va a contagiar a las niñas. ¿Ya? Lo más importante y lo más barato es la ventilación, sobre todo eso. Y lavarse las manos, usar el barbijo y demás. Entonces, este es un dibujo que hice el ciclo pasado. Me dio flojera hacerlo en la pizarra, así que vamos a ver. Es un bacilo ácido alcohol resistente. Cuando este entra en contacto en el organismo, ¿cuál es la célula que va a reaccionar? Los macrófagos. Estas células van a generar ciertas sustancias que van a desarrollar cierto tipo de condiciones en el individuo. Por ejemplo, esta célula va a secretar interleucina 2 y esa interleucina 2 va a llamar a los linfocitos T, especialmente a los helper 1. Luego, este linfocito T helper 1 va a secretar otra sustancia que es el interferón gamma. Este interferón gamma va a llamar una vez más a estas células. Entonces va a haber un círculo o un proceso inflamatorio continuo. Es lo que pasa cuando hay un proceso inflamatorio continuo. Puede haber cambios en el parénquima, ya sea pulmonar o de un órgano X. Entonces, vemos que hay este círculo vicioso porque hay estos gérmenes. ¿Ya? Ahora, esta célula actúa también a nivel del epitelio. Activa los fagolisosomas y aumenta los reactantes oxidativos y causa autofagia. O sea, estas células van a engullirse a sí mismas. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un aumento de interferón gamma en el organismo por mucho tiempo? Pérdida de peso, sudoración nocturna y caquexia. Entonces, la mayoría de estos pacientes son delgados o sudan en la noche. ¿Ya? Otra condición en la que sudan podría ser, ¿no?, en el linfoma de Hodgkin, ¿no es cierto? Sudoración nocturna y baja de peso. Pero lo que va a diferenciar esto es que hay una tos. Entonces, la norma técnica y los otros textos dicen, para que yo piense o para que yo quiera hacer el descarte a una persona que posiblemente tenga esta enfermedad, debe de ser un sintomático respiratorio. ¿Qué es un sintomático respiratorio? Tos productiva, por al menos 15 días, 2 semanas. Entonces yo tengo un abuelito fumador y tiene más de un mes con tos. Es un abuelito gordo, alto, grande, todo. ¿Pensaría en esta tuberculosis? Si es que hay un factor de riesgo, sí. Pero como hay esos hábitos, fumador, mayor de edad, posiblemente sea, ¿no?, un EPOC en este caso. ¿Ya? Vamos a la siguiente lámina. Entonces, en la parte de fisiología tenemos que ver dos condiciones específicas en la tuberculosis o en la infección primaria y en la secundaria. ¿Se acuerdan que venía ese germen y venían las otras células? Va a formarse como una especie de cásium en esta parte. ¿Ya? Aquí están los gérmenes. Vienen las células epiteliales y van a enrollar al germen. Luego, encima de las células epiteliales vienen los linfocitos. Y encima de los linfocitos se va a generar, ¿qué cosa?
van a venir los fibroblastos. ¿Qué hacen los fibroblastos? Van a contener esa infección. Entonces, esto va a ser más o menos como una defensa, ¿no?, del organismo. A esto se le llama el complejo de Kohn. Esa es la infección primaria de tuberculosis. Ahora, hay otro complejo, que es el complejo de Ranke, pero este es en la infección secundaria de TBC. Cuando yo tengo infección por esta enfermedad y me curo, y me da otra reinfección, o tengo una infección por este germen, pero digamos en el abdomen o en alguna otra parte. Me curo y aparece otra infección secundaria, pero asociado a linfangitis. Ese sería el complejo de Ranke. Esto es solamente un poco de fisiopatología. Entonces, el Perú es una zona altamente, diría yo, alarmante, ¿no? Porque hay algunas zonas en las que hay mayor frecuencia, ¿no?, de esta enfermedad. Por ejemplo, yo en mis cerebros vi a 10 pacientes con tuberculosis, y eso que ellos estaban en una zona alejada, ahí por Pomacanchi, con la frontera de Chucumbivilcas, ¿ya? Entonces tienen que descartar siempre esos casos, ¿ya? Las zonas con mayor frecuencia, el que está liderando es Lima, en el Callao. Lugares de hacinamiento, en los que no hay una adecuada economía y demás, ¿no? Limpieza y demás. Entonces, como les he indicado, tienen que saber bien el concepto de sintomático respiratorio. Yo recuerdo cuando postulé a la red de la convención, aquí ya Bamba, en la entrevista me preguntaron cuál es el concepto de sintomático respiratorio. Y es este, ¿no? Persona que tiene tos productiva o tos con flema por más de 15 días. Ese es un sintomático respiratorio. Acuérdense, por favor. Algún día les va a venir y se van a acordar. El resto no. El resto ya más adelante lo vamos a ver. Más importante en esta lámina, sintomático respiratorio. Entonces, ¿cuál sería la principal manifestación o el principal síntoma? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia de signo y síntoma? Para los semiólogos, a ver tú. Signo es algo objetivo, que es médico, va a medir. Y síntoma básicamente es algo subjetivo que el paciente nos indica. Ejemplo de signo y de síntoma. Signo puede ser, por ejemplo, una alza de temperatura y se vuelve signo como fiebre cuando nosotros medimos la temperatura que en ese momento. ¿Y síntoma? La alza de temperatura que el paciente nos indica a nosotros. Ya. ¿Más ejemplos? A ver, ¿quién? Álvaro. Un síntoma puede ser cuando el paciente nos indica que le duele la cabeza, cuando tiene nervios. ¿Y signo? Cuando vemos un edema o... Ya, muy bien. A ver, ¿quién va a exponer insuficiencia y estenosis de válvula mitral? Signos y síntomas. Sí. ¿Cuáles son? A ver. Dolor torácico, hay edema. Ya. Miembros inferiores. Eso más sería, ¿no?, por una estenosis, ¿no? Porque hay congestión de niveles pulmonares. Frémitos. Ya. ¿Eso sería un signo o un síntoma? Sí. Ya, y cuando yo escucho con el estetoscopio, ¿es un síntoma o es un signo? Ya, muy bien. Con eso me basta, ya. Muy bien. Entonces, lo que está por encima de todo es la tos. Persona que no tiene tos, bueno, es persona que no hay, pues, TBC. A no ser que sea una tuberculosis peritoneal a nivel de ovario, testículo, o una tuberculosis en las vértebras, ¿no? O el mal de Fox. ¿Ya? Ya, cuando hagan nefro, y ya les dije, creo, hay una tuberculosis a nivel renal, y ahí van a ver la triada de Colombino. ¿Han averiguado? Ya, ¿qué es? Nicole. No recuerdo exactamente qué es, pero la tríada incluye
al paciente que tenga anemia, hipertensión arterial. También se relaciona con una fase, Piuria, pero ¿no? no recuerdo, piuria. Orina ácida y en los cultivos negativos, no hay nada, porque se necesitan cultivos de tipo especial. Ya, aparte de la tos, de hecho, ¿no? Va a haber fiebre, expectoración, baja de peso, va a haber diaforesis, ¿no? En la noche o dolor torácico. En los casos que haya hemoptisis, posiblemente sea en pacientes que tengan EPOC y hagan una sobreinfección con tuberculosis, que haya una caverna y empiece a sangrar, ¿no? En los casos más exagerados hay falta de aire o disnea, ¿ya? Pero quiero que siempre ya ven que hay tos, ¿ya? Para que sea sintomático respiratorio. Cuando estén en el serum o sean internos van a llenar esa ficha, ¿ya? En unos añitos, ya nos veremos algún día, ¿ya? Llenan la ficha, ponen el nombre, Jerez a Cusco, Red Sur, digamos, establecimiento el mío San Juan de Pomacanchi, servicio medicina, nombres, X y S, edad, 88 años, digamos, varoncito, masculino, DNI, teléfono, correo, esto sí bien, háganlo, esta parte de su casa, ¿ya? Dirección. Aquí en muestra es en Esputo. Si es una persona que jamás ha sido manejada, aquí ponen en nunca antes tratado y sacan 2 hojas. Una hoja con muestra 1 y la segunda con 2, muestra 2. Ponen acá, sintomático respiratorio. ¿Qué era? Sintomático respiratorio. Tos productiva, más de 15 días. Muy bien. Y acá le ponen su nombre, ¿no? El sello y demás todo. ¿Ya? Listo, ya saben. Ahora, en el Perú se ha implementado la vacunación contra formas perjudiciales o formas que son muy alarmantes, ¿no? En el caso de infección. Pero así como tal una vacuna para que impida, no. Solo es una vacuna para que impida las formas agresivas. Es el BCG. ¿A qué edad se pone el BCG? A recién nacido. La BCG y para la hepatitis B. Y también se les pone la vitamina K a los bebitos, ¿ya? La BCG es esa cicatriz que algunos tienen en su región deltoidea. En los que son queloides sí ha hecho, ¿no? Es bien extensa. Y en los que no, pues es una simple raya. Yo recuerdo de un amigo que ahora está haciendo su especialidad en emergencia. Él es queloideo y era pues bien grande. Y para los que vieron Resident Evil 2 o 1, parecía un brazo esa cosa. Ya. Entonces, esto es una vacuna para prevenir las formas agresivas. Las formas agresivas, acuérdense. También se usa este BCG para profilaxis y para el manejo de cáncer de vejiga, ¿ya? BCG. Averigüen eso, es bien interesante. Yo pensé que tenían algún riesgo a que se contagien de tuberculosis, pero ayuda en los procesos neoplásicos en vejiga, ¿ya? Entonces, vamos a ver el principal, que es la baciloscopía directa. Yo ya mandé a mi usuario en salud, que era un paciente era un paciente sintomático respiratorio. Ha recolectado la primera y segunda muestra, han hecho el extendido y demás, y tienen que hacer una incisión específica para ver a los bacilos. Tienen que contar por unos campos y así dan la intensidad de esto, ¿ya? Esta es, ya. Número de muestras. Listo. Esto es lo importante. Son 5 apartados. Yo les aconsejo que así se acuerden, de esta forma. No creo que esto les sirva tanto en la vida real, pero para que lo sepan está bien. No creo que
lugar pues le digo, ya que hay 55 campos y demás. No, pero es para el examen sí, ¿ya? Acuérdense de 100, 100 y luego 10, 10, ¿ya? Ponen 100, 100, 100, 10, 10. No se encuentran nada en 100 campos, o sea, 0 en 100 campos, ¿ya? Ahora vamos a los números. De 1 a 9 en 100 campos. De 10 a 99 en 100 campos. Ahora vamos a la décima parte. Sería de 1 a 10 bar en 50 campos. Y el otro lo bajamos. Más de 10, pero en 20 campos. Ya quiero que saquen en múltiplos. Entonces, si es que no veo ningún vacilo en 100 campos, no hay nada, o posiblemente esté mala la muestra, o sea un error, ¿no?, de quien está haciendo esta muestra. Pero si yo veo de 1 a 9 en 100 campos, tengo que especificar el número exacto, ¿ya?, en estos campos. Cuando yo ya me alarmo es cuando salen estos resultados. Una cruz, 2 y la tercera cruz. Cuando es una cruz, de 10 a 99. ¿En cuántos? En 100. Cuando es 2, tengo que ver de 1 a 10, pero en la mitad, en 50. Y tengo que jugar con el múltiplo. Acá hay 10, sería más de 10, pero en 20 campos. ¿Ya? Yo, de acuerdo a eso, puedo medir indirectamente la intensidad o la infección en estos pacientes. ¿Cuál es la forma de tuberculosis más contagiosa? ¿La pulmonar, la laringe, esofágica, la urinaria? ¿Cuál es? Algunos dicen que es la esofágica o la laringea, porque hay mayor eliminación de estos gérmenes, ¿ya? ¿Vieron, no? Con el biólogo Lugo, el micro, ya, genial, ya saben. Ahora, hay otros exámenes que son iguales o mejores, pero hay cierto tipo de condiciones en este. Por ejemplo, la prueba molecular, lo voy a subrayar ya, lo más importante, es la prueba rápida molecular o automatizada. Esta se va a usar para que yo vea a los casos probables, más que todo. Pero no me va a servir para que haga el seguimiento, porque puede captar el ADN de esos organismos que ya han muerto e informarlo como si hubiera lo mismo, ¿ya? Entonces solamente es para diagnóstico, más no como seguimiento, porque el ADN de los gérmenes muertos pueden darme un falso positivo, ¿ya? Aquí lo dice, ¿dónde está? Ya, aquí. Esta no se debe usar para monitorear o hacer el seguimiento, ya que el ADN de los bacilos muertos dan un falso positivo, ya solamente para el diagnóstico. Al igual que hemos hablado de las tinciones, vamos a hablar de los medios de cultivo especiales, específicamente para ver si hay cierto tipo de resistencia a los fármacos de primera y segunda línea. ¿Alguien sabe cuáles son los fármacos de primera línea? Isoniazida, rifampicina, etambutol y piracidamina. Muy bien. Vamos a ver más adelante cuáles son MDR, XDR y demás, ¿ya? En esta parte de cultivo yo solamente les voy a indicar, ¿no?, de los que son, ¿ya? Es el Hohenstein, el Ogawa, ¿ya? Más que todo, estos son los que se van a usar aquí. Ahora, cualquier persona puede tener tuberculosis latente. ¿Por qué? Porque está bien su sistema inmunitario, ¿ya? Médico, un alumno, un interno, un alumno de semiología 1, no sé, qué sé yo, ¿ya? Ahora, lo que hacen en los hospitales es hacer un examen rápido, que es la prueba de la tuberculina. Esto a mí me puede indicar que yo he tenido exposición al germen, ¿ya?
más no me indica que hay infección, pero sí exposición. O sea, yo he tenido exposición, tengo el germen, está latente, pero no me está generando enfermedad porque soy inmunocompetente. En cambio, los inmunocomprometidos sí les va a generar, y eso es obvio, ¿no es cierto? En personas que tienen una buena defensa, o en personas que no son inmunodeprimidos por VIH o por el HLV o leucemia o linfoma, debe de ser 10 milímetros, ¿ya? En cambio, hay una población especial, inmunocomprometidos, personas que están con manejo para el cáncer, personas con leucemia o niños, o el personal de salud. Si es que sale más de 5 milímetros, ya me indica que yo he tenido exposición a este germen. Podría tener tuberculosis latente, ¿ya? Este examen lo hace la enfermera. Vamos a ver en este video, ¿ya? A ver. Ya. Aquí, espera, ¿no? Ya. Atentos. No suena, ¿no? Disfruta de la protección con textura ligera. UV Defender fluido invisible. Con FPS. Entonces, una vez sospechamos que un paciente puede ha estado expuesto a Mycobacterium tuberculosis y puede que tenga la enfermedad por las manifestaciones clínicas, hacemos diferentes pruebas para obtener el diagnóstico. La principal, la más famosa, es la prueba de tuberculina, también llamada test de motor. Esta se basa en que se hace un caldo de cultivo por 6 semanas con Mycobacterium tuberculosis. Una vez se obtiene el crecimiento, se hace un filtrado especial del que se obtiene el PPD, que es el Purified Protein Derivative. Es básicamente un derivado purificado de proteína de Mycobacterium tuberculosis, que se mide en TU, que son unidades de tuberculina. Esta sustancia se la administra de manera intradérmica al paciente y con eso buscamos que se presente una cutirreacción, una reacción cutánea que se va a presentar si el paciente ha estado expuesto al Mycobacterium anteriormente y el sistema inmunológico reconoce el antígeno. Entonces, si se le aplica al paciente esa sustancia y se produce la cutirreacción, va a aparecer una induración. Eso es lo que buscamos, el endurecimiento de esa zona. Si la zona se endurece con la aplicación de 5 unidades de tuberculina y el diámetro de la zona indurada, la zona que se endurece, es de alrededor de 10 milímetros en una persona sana, entonces la prueba es positiva. Aquí vemos que la persona del video le aplica el PPD al paciente de manera intradérmica y luego, 2 días después, entonces el doctor evalúa el área, el endurecimiento del área, que es lo más importante, toma nota de qué tan dura está el área, y también se mide el área endurecida, para ver entonces el diámetro y para confirmar si la prueba de tuberculina fue positiva. ¿Listo? Así que ya saben, cuando acaben semio en diciembre, se hacen uno, ¿ya? Ahora vamos a la parte de detección y diagnóstico de tuberculosis resistente, ¿ya? Como les he indicado, ¿no? Hay una parte que es por vaciloscopía y casi siempre se va a hacer con esta función, la de 100 Nixon, ¿no? Ya saben ya cuál es una cruz, 2 y demás, ¿ya? En cuanto a los medios de cultivo, son los mismos, los que les he indicado, el OGA o el agar 7H10, el MGIT o el GOST, el MOST o el Blaustein, ¿ya? Esto se hace para el seguimiento y para ver si es que este germen es resistente o no a los fármacos que se usan inicialmente, de primera o de segunda línea, ¿ya? Hay otros exámenes que son aún más rápidos, que salen de 1 o 2 días y otro hasta 72 horas. Es este,
el MOTS. El MOTS es bueno, también ayuda a ver la resistencia a la isoniazida y a la rifampicina. Y este tarda de 7 a 14 días. Pero indicado específicamente antes y durante el manejo, para ver, ¿no? Cuál es la respuesta en este. En cambio, el MGIT, que es el Bactec, también ayuda, pero como indica, ¿no? Ve específicamente la sensibilidad a los fármacos de primera línea y al etambutol, ¿ya? Este es de diagnóstico y también ve la sensibilidad. A diferencia del MOTS, que es de 7 a 14 días, sale entre el cuarto y el día 12. Ya es para ver si hay tuberculosis extrapulmonar o pulmonar, o si también hay cualquier tipo de coexistencia, ¿no? De otras infecciones, VIH en niños o tuberculosis en el sistema nervioso central. Hay otro que es bueno, es el genotype, es el que ya les hablé, pero solamente es para diagnóstico, más no para el monitoreo. Sale rapidito, en 72 horas, y ve si es que estos gérmenes tienen cualquier tipo de resistencia a la isoniazida y a la rifampicina. Es rápido porque es en esputo y también en cultivo, ¿ya? De aquí es bueno, pero es solamente para el diagnóstico y la identificación, más no se aconseja para el seguimiento, ¿ya? ¿Cuáles serían los principales criterios imagenológicos en la radiografía para los que hicieron SEMI? Y cavitación es otra. ¿Cuál es la zona cuál es la zona pulmonar en la que se halla con más frecuencia la tuberculosis? Base, apical, ¿en dónde? En qué segmento. Les dejo eso de tareita. Averigüen en qué segmento pulmonar es más frecuente la primoinfección y la infección secundaria, ¿ya? No creo que les pregunten en los exámenes, pero siempre es bueno, ¿no? Saber algo de más. O sea, no creo que con sus enamoradas hablen y digan, oye, sí, mira el cielo y la luna, ¿no? O sea, díganle, mira, yo sé en qué zona es más frecuente la infección, ¿no? En cuanto a lóbulos, ¿ya? Otro. También se hace el diagnóstico mediante zonas. No solamente hay infección por tuberculosis en el pulmón, sino hay en el sistema nervioso central, en el peritoneo. ¿Dónde más? Riñón, vértebras, mal de Post. Otro, en la piel, ¿no? Casi parecido a la lepra, porque la lepra también son micobacterias, ¿ya? Otra, ¿en qué otra zona más? Genitales, muy bien. En las mujeres puede producir infertilidad y en los varones casi siempre se aloja en la vesícula seminal. Otra zona. Nada más. Ganglios linfáticos. ¿Cómo se llama ese ganglio linfático invadido por micobacterias y que a veces proviene? Empieza con E, acaba con la crófula, ¿ya? Crófula. Crófula, ya. Vamos a la parte de manejo y ya acabamos para empezar las metalcénicas. Los fármacos de primera línea es la isoniazida, rifampicina, piracinamina y etambutol. Yo les aconsejo que no usen el ciprofloxacino, porque el ciprofloxacino es de la familia de las inolonas y de segunda línea se usa el levofloxacino. Algunas personas que laboran en las farmacéuticas venden o dan ciprofloxacino a las ITUs, ¿no? Simples, y solamente se lo dan por una dosis o 2 dosis mínimo, ¿no? O sea, mañana y noche por 5 días, ¿no? Para que acaben, pero ellos solo uno. Les aconsejo que no usen tanto, porque si es que les toca o les da tuberculosis, la mayoría de estos casos que están sacando en el hospital son los MDR,
o los XDR. Y el fármaco de segunda línea que ayuda es el levofloxacino. Y si no sirve ese fármaco, les van a dar otros más fuertes, que les puede dar cierto tipo de complicaciones. Acuérdense que son personal de salud y están expuestos a la tuberculosis, a menos los que van al hospital MIN, que hay un montón en el 5º piso. ¿Ya? Entonces, la norma ha cambiado. La del 2018 ha cambiado con la 2023 en el manejo de tuberculosis en el sistema nervioso central. Ha bajado la cantidad en meses. Vamos a ver primero cómo es el manejo en tuberculosis pulmonar sin afectación de VIH, que son 6 meses. Los 2 primeros meses, diario, los 4 fármacos. Los 4 siguientes meses, o sea, son 6 meses. 2 meses, diario, los 4 fármacos. Los 4 siguientes meses, interdiario, 2 fármacos. Miren esto. Fase 1, fase 2. Paciente con tuberculosis pulmonar, paciente con tuberculosis extrapulmonar, excepto el del sistema nervioso central, osteoarticular, ni el compromiso miliar. ¿Qué es el compromiso miliar? Diseminado a nivel pulmonar, ¿no? Se ve como puntitos finos, ¿ya? Entonces, los 2 primeros meses, diario, isoniazida, rifampicina, ethambutol y piracinamida. Son 50 dosis. Esto también me preguntaron en la entrevista de trabajo en la Red Sur, ¿ya? Así que lean bien siempre la norma técnica, ¿ya? Luego voy a los 4 siguientes meses, que lo doy interdiario. Lunes, martes y miércoles solo isoniazida y rifampicina, pero 4 meses. 54 dosis. En total, ¿son cuántas dosis? 104 dosis que debe de cumplir el paciente. O sea, ese paciente, cuando esté en el SERUM o esté en el hospital, tienen que, y si es que son piñas y están en la parte de la estrategia de tuberculosis, tienen que hacer un adecuado manejo. Porque si es que este paciente no toma completo, o hay días que sí y que no, puede ser un foco infeccioso y puede ser un peligro para la sociedad. Hay algunos pacientes que se enojan cuando uno les llama y les dice, pero es cierto, ¿no? O sea, una persona que no se cuida y es un potencial foco de infección está atentando contra las otras personas, está atentando contra sus derechos a la vida, a la salud. Hemos hablado de tuberculosis pulmonar, que son 6 meses. 2 meses diario, las 4 pastillas, y los otros 4 meses, isoniazida y rifampicina interdiario. 104 dosis. Ahora nos vamos a la tuberculosis miliar, extrapulmonar o del sistema nervioso central. En la guía del 2018 eran 9 meses. Aquí ha cambiado a 1 año. ¿Ya? Entonces, miren, fase 1 son 2 meses. Isoniazida, rifampicina, ethambutol y piracinamida. Lo mismo, 50 dosis. Segunda fase, diario, pero aquí. Ya no es interdiario. Diario de isoniazida y rifampicina por 10 meses, 250 dosis. Estas son las dosis en total. Tuberculosis miliar, con tuberculosis en el sistema nervioso central o osteoarticular, que es el mal de Porto, ¿ya? Ahora nos vamos al que hay con mayor frecuencia aquí, con infección de VIH con tuberculosis. Antes eran 9 meses, ahora solamente son 6 meses, porque los fármacos, los antirretrovirales son bien hepatotóxicos y estos también son hepatotóxicos, así que el paciente a veces acaba con hepatitis aguda fulminante, ¿ya? Entonces son 6 meses. Estos son pacientes con VIH y TB pulmonar, VIH con extrapulmonar, VIH o antes que hayan sido infectados con tuberculosis. Son 6 meses. Antes eran 9, ahora son 6. 2 meses de diario, isoniazida, rifampicina, piracinamida y ethambutol. 4 meses diario. O sea, son 150 dosis. El único que recibe interdiario en la segunda fase es solamente
tuberculosis, o la extrapulmonar, que no es miliar, o la osteoarticular, pero sin VIH. El resto, VIH, ya miren, el resto que es miliar o VIH son diario la segunda fase. ¿Ya? Examen, a ver. ¿Cuál es el microorganismo que con mayor frecuencia causa neumonía osocomial? Sí, es eso. Neumococo. Neumococo. Pero es ¿Cuál es? Micoplasma puede causar adquirido en la comunidad, pero es un atípico. Legionela, neumococo es del NAC, ¿no? Y este es un hongo, el VIH, en estadio SIDA. Este sería, ¿no? Esta es neumonía aspirativa, ¿ya? Casi siempre. Este de acá, varón de 40 años, consulta por fiebre, tos productiva y dolor torácico desde hace 5 días. Fumador desde hace 20 años, frecuencia respiratoria 24, la cardíaca 100, PA 160, respiración ruda, soplo tubárico, que es característico de neumonía. Y esto, crepitantes en parte inferior. Esto de acá. Y si yo le aumento esputo ferrumbroso por... Ya, muy bien. Ya, esta de acá. Agente etiológico más frecuente en neumonía intrahospitalaria. ¿Cuál es? ¿Seguros? Este, Viridans, ¿no es? ¿Qué es el Viridans? Aureus, ¿no? También es intrahospitalario. Esta niña de 10 meses con tuberculosis miliar. ¿Cuál de los siguientes estudios serviría para su ayuda diagnóstica? Biopsia. Pobre niña, ¿no? Radiografía. Ajá, muy bien. Gamografía. No. TAC. Osciloscopía de esputo. Es el inicial, ¿no? Es el inicial para ver si hay o no esos varios. ¿Ya? Dice ayuda diagnóstica. Paciente anciano con diagnóstico de neumonía. Por protocolo, ¿qué prueba solicitaría antes de iniciar el manejo antibiótico? ¿Cuál? Antes de que mate a las bacterias para que vea cuál es el específico. Gram, ¿no? Gram. ¿Cuál es el ideal? Les dije polimorfonucleares y leucocitos. ¿Cuánto? Mayor o igual a 25. Sí, menos de... ¿25 qué? Polimorfo. Y menos de 10. ¿Cuáles de los siguientes gérmenes son los más frecuentes causantes de neumonía intrahospitalaria en la unidad de cuidados intensivos? Neumococo no, porque no es, así que elimino. Estafilo, pseudomonas, podría ser. Micoplasma, no. Micoplasma, no. Estos dos. Yo creo que más es. Creo, hay que ver la data. Este de acá. Varón de 50 años con tos, expectoración blanquecina, diaforesis vespertina, pérdida de peso hace un mes. Examen, murmullo vesicular, pasa bien en ambos campos pulmonares, no estertores patológicos y radiografía apical derecho. Aquí ya está un poco la respuesta a lo que les indiqué que busquen. ¿Qué es? Tienen que averiguar si es que está asociado a mayor ventilación o a mayor perfusión. Eso lo averiguan, ¿ya? ¿Sería qué? Ya vieron, ¿no? TB. Facilito. Otra. En un paciente con neumonía adquirida en la comunidad, ¿cuál es el microorganismo causal más frecuente?
¿Cuál? Sabe. ¿Estafilococo? Pero es en el centro hospitalario. Ah, comunidad. Una prueba de PPD positiva significa que Ya estaba expuesto el paciente. debe pulmonar, Prima infección. no, biliar, anemia, curada, exposición, ¿no? Ya. El complejo de Gong es característico de Pero creo que es primaria. ya, primaria. Ajá, primero. Listo, acabamos. Metaxénica. Un respiro. Es estreptococo, ¿no? Es proteína purificada derivada ¿ya? Chicos, vamos a acabar esto y a la siguiente examen, ¿ya? Vamos a avanzar enfermedades metaxénicas. Este es bien bonito, ¿ya? Atentos todos. Las enfermedades metaxénicas que vamos a ver son estas, que hasta hoy en día está de moda: dengue, fiebre amarilla, malaria, bartonellosis y leishmaniasis, ¿ya? A mí me dio dengue hace tiempo y vivía solo en Quillabamba, casi me muero, ya, dengue. Entonces, ¿cuál sería el vector del dengue? Es importante, porque para los que hagan el serum o laboren en la parte de la selva, van a hacer campañas y hasta van a ser los responsables, ¿no? de estas enfermedades metaxénicas. ¿Es el Aedes aegypti? Ya. Este tipo de virus, ya, hemos visto al vector, es el Aedes. ¿Cuál es el virus? Virus del dengue. ¿A qué familia? Arbovirus, que es un tipo ARN. Este viene de la familia Flaviviridae, del género Flavivirus. Tiene 4 serotipos. El dengue puede ser grave si se infectan con 2 o más serotipos. Si es con un solo, la mayoría sale, pero cuando son más de 2 tipos de serotipos, pueden haber serias complicaciones, ¿no? En este caso. Estos son los serotipos. El DEM del 1 hasta el 4. El más común es el 2, ¿ya? Pero esto solamente se hace, ¿no? En exámenes de biología molecular. El examen más simple es el ELISA, ¿no? El NS1, el IgG o el IgM, ¿ya? Este está ampliamente distribuido en la zona selvática del país. El Cusco tiene bastante, ¿no? Que es Quillabamba. Inclusive apareció hasta en Abancay. ¿Alguien de Abancay aquí? ¿No? En la parte de... Como quien sale de Abancay es el puente, en Pachachaca habían larvas de dengue. Pachachaca. Cuidado. Calor hace, ¿no es cierto? Calor hacia allá. Ya. Listo. Entonces, hace un año o hace unos meses, el MINSA y el Estado decretaron en estado de emergencia algunas zonas, Arequipa, Cusco, Lima, ¿no? Hasta había aparecido en Lima en algunos asentamientos humanos porque habían reservorios de agua, ¿ya? Entonces, lo importante es eliminar los reservorios de agua para la proliferación de esta enfermedad. Entonces, cuando una persona es picada por el Aedes, ¿es hembra o macho? Hembra. Desde el día 4 o 7 empiezan los síntomas de infección. La fase 1, la fase febril. Fase 2 es la peor fase, en la que puede haber complicaciones. Y la última fase es que ya está mejor, que ya ha bajado el riesgo. Entonces, el periodo de incubación más o menos es de 4 a 7 días como máximo. ¿Puede existir una persona aquí con dengue en el salón? Aquí en Cusco, en la altura. Sí, que antes haya ido a la selva. Listo. Entonces, estas son las fases. Miren, la fase febril. Al inicio hay un aumento de temperatura. Y si es que yo hablo de dolor retroocular, ¿este sería un signo o un síntoma? Un síntoma. Este es el más importante aquí. Cuando vean dolor retroocular, digan, este
esta persona tiene dengue, ¿ya? ¿Cuáles son? Hay dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave, cuando la persona tiene alto riesgo a morir. En la parte de dengue sin signos de alarma, lo más característico, quiero que vean el dolor retroocular, luego fiebre, luego mialgias o dolor en las articulaciones. Luego ya se agregan náuseas, vómitos, rash o petequias. Sienten aquí en esta zona, en la parte de atrás, duele bastante. ¿Ya? Ahora, vamos a el dengue con signos de alarma. Dengue con signos de alarma es cuando hay un dolor abdominal intenso, vómitos aumentados en frecuencia o persistentes, acumulación de fluidos, la persona empieza a hincharse, a edematizarse, hay sangrado de la mucosa. Cuando hay sangrado de la mucosa es porque están bajando los factores de coagulación. Hay un aumento del hematocrito por hemodilución y disminución de las plaquetas. Y el dengue grave es cuando ya hay shock por sangrado, hay un síndrome de distrés respiratorio o una hemorragia severa o cualquier órgano blanco que esté sufriendo daño. En esa norma también lo han dividido en A, B y C. El dengue sin signos de alarma es A. El B1 es el mismo, pero en personas de grupo de riesgo, gestantes, cardiópatas, personas que están inmunosupresas y demás. El B2 es este de acá, el dengue con signos de alarma. Y el C es el dengue grave. ¿Qué es lo que se hace en el A o en dengue con signos de alarma? Manejo ambulatorio en casa, solamente paracetamol para bajar la fiebre y bastante líquido. Sería bueno que le dé AINES y ibuprofeno y demás. Empeoraría el sangrado, especialmente a nivel gastrointestinal. Y metamizol, si digamos hay un niñito con riesgo de dengue y la mamá dice, le voy a dar metamizol, o llamado reprimán, ¿le doy? No, porque el metamizol, un efecto adverso es la hipotensión. Imagínense que esté sangrando, pierde volumen y encima yo le doy ese fármaco y lo hipotenso, se muere el niño, ¿no? Y te vas a la cárcel. Doctor, ¿Ya? ¿es solo shock hipovolémico o algún otro shock más? Puede haber un shock distributivo, ¿no? También, en algunos casos, pero más es el hipovolémico. O también, ¿no? En algunos casos hay disminución de la presión arterial de oxígeno, una septicemia y hasta un SID, ¿no? Una coagulación intravascular, ¿no? Diseminada. ¿Ya? El B1 y el B2. El B1 es este mismo, pero en gestantes, niños, más el B2 es en el hospital y este sería en UCI. ¿Ya? Vamos más adelante. ¿Cómo yo hago el diagnóstico? La mayoría de estas enfermedades metaxénicas, los exámenes de laboratorio es para que yo los confirme. Pero si yo tengo la sospecha epidemiológica, tengo una buena anamnesis, veo su piel, un adecuado examen físico, yo puedo hacer un 80% del diagnóstico. Pero el examen de laboratorio es quien me confirma y quien me da esa ayuda epidemiológica, no más para hacer el reporte y demás. Entonces, la principal condición es que esté en una zona epidemiológicamente sospechosa, en la selva, en Quillabamba, Quiteni, Puerto Maldonado, en Piura, en el Brain, lugares en donde haya dengue, o sea, una persona con fiebre y con los otros síntomas, y además que ha ido a esa zona o es de allá, posiblemente tenga dengue. Tengo que confirmarlo, pero para eso tengo que saber los días de inicio de fiebre. Yo tengo que preguntarle desde qué día está con fiebre, porque desde el día que está con fiebre puedo solicitar los exámenes, ¿ya? Entonces yo cuando laboraba ya, aprendí mejor esto, ¿ya? Si es que la fiebre o el inicio de fiebre tiene menor o igual a 5 días, tengo que pedir el ELISA NS1 dengue, ¿ya? O el PCR o hacer el aislamiento viral, pero el mejor es el ELISA NS1
siempre y cuando sea menor o igual a 5 días. Si son 7 o 6 días, no lo pido, pues, ¿ya? Si es más de 6, mayor o igual a 6 días, tengo que solicitar el ELISA IgM de 1 a 2 muestras, ¿ya? Si la persona tiene 2 días de fiebre con dolor retroocular, ¿qué pido? NS1, ¿ya? Van a leer la norma, hay un caso sospechoso, caso probable y caso confirmado. Sospechoso cuando viene de la zona endémica, probable cuando tiene los síntomas y demás, y el confirmado cuando la suma de ambos más el laboratorial, ¿ya? Entonces, vamos a la parte del hemograma. Cuando hagan un hemograma, van a ver que hay una hemoconcentración, aumenta el hematocrito, pero disminuyen las plaquetas. Por eso hay sangrados que son espontáneos, especialmente en mucosa gástrica. Esta es la ficha que yo llené hace tiempo. El 23, hace un año. Ya. Ponen, ¿se ve bien? Ya. Ponen aquí, miren, definición de caso. Persona que cumple el criterio clínico y el epidemiológico. Una X. Ponen la fecha en la que está viniendo, en la que se está haciendo. Ponen el lugar, ¿no? Santa Ana y demás. Ponen el celular del paciente, la fecha de nacimiento y los datos. Algo importante es poner el lugar de vivienda porque posiblemente ese haya sido el lugar de infección o de contacto. Esto es, bueno, si es que esa persona ha viajado a algún lugar X en donde hay un aumento, ¿no? de estos casos. En esta parte es caso autóctono, sí, porque en esa zona hay, y es un caso nacional. Hay, bueno, si fuera un paciente, si fuera un turista de Brasil que ha venido acá, sería internacional, ¿no? En este caso. Acá dice, ¿tuvo dengue anteriormente? No. Si es sí, ponen el año. ¿Ha recibido la vacuna antiamarílica? Sí. El año lo ponen. ¿Tiene comorbilidad? Sí o no. No. Quiero que me den 5 ejemplos de comorbilidades. A ver. Obesidad, diabetes, hipertensión, cáncer, ¿qué más? ¿Perdón? Insuficiencia cardíaca, ¿qué más? ¿Gestantes sería un factor de riesgo? Sí. Importantísimo. Doctor, ¿Ya? una pregunta, ¿qué pasa si no se recuerda con exactitud la fecha? ¿De qué? O sea, cualquiera de esas fechas que le dicen no recuerdo. Ponen un aproximado, pero siempre es bueno que se hagan amigos de ese paciente, porque eso sí ayuda bastante. Es bueno que uno les hable, que se gane la confianza, porque uno puede hacer un mejor diagnóstico a partir solo de eso. Puede, en el hospital cuando están internos, van a ver que hay algunos pacientes que no dicen bien algunas cosas, pero cuando el doctor dice, ah, sí doctor, hace años esto ha pasado. Dice, oye tú, interno nada, y ahí mal queda, ¿ya? Esto es importante, miren, fecha de inicio de síntomas, tiene que ser la fecha exacta, desde qué día, porque a partir de esto, yo voy a decir, tengo que hacer este examen u otro examen. Aquí estamos 10, son 2 días, entonces está en el caso, ¿no? A ver, vamos a hacer siguiente día. Aquí, miren. Esta es la fiebre y estos son los síntomas, mialgia, cefalea y conjuntivitis. Lo característico de este paciente es que no había este signo importantísimo, no había nada más. Y como son 2 días, le toca el ELISA, NS1. Si fueran 8 días, el IgM, ¿no? Una y segunda muestra. Tienen que hacer el dibujito. Cementerio y esa es la casa. Si es que está feo, sean específicos. Muro de adobe, puerta de madera, color blanco. Y listo. Y seguían. Pasaje Dueñas, avenida, bares y demás. ¿Ya? Y aquí le ponen, miren, dengue sin signos de alarma. Siempre acá. Probable porque no está confirmado. ¿Ya? O con signos de alarma.
¿Cómo sería dengue con signos de alarma? Dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, hemorragia, ¿qué más? Ya, muy bien, listo. Ahí va la firma y demás y listo, y ya está. Ya saben hacer una ficha de dengue. Yo no sabía al inicio y lo hice mal. Yo no podría dibujar. Ya, ahora, aparte tienen que hacer un índice aédico. Cuando estén en esa zona, van a salir en comisiones a buscar reservorios. Van a ir a casa por casa. Y digamos, ven 100 casas. Si en esas 100 casas, unas 20 dieron resultados positivos porque habían larvas en vasos de agua, en baldes y demás, hacen el índice aédico. ¿Por qué es esto? Para implementar medidas, visitas en casa, la fumigación y demás. Lamentablemente en este país no hay vacuna contra el dengue. Hay en Asia, creo. ¿Ya? No hay. Entonces, para el índice aédico es esta fórmula. Número de casas que han dado positivas sobre el número total de casas que yo he visto. Por 100. Y eso me da en 5 situaciones con colores distintos. Blanco, plomo, verde, amarillo y rojo. Los dos primeros es porque no hay. ¿Ya? Así lo vemos. Blanco, plomo, verde, amarillo y rojo. ¿Ya? Acuérdense del bar de fútbol. Cuando yo hago el índice aédico, tengo que sacar un porcentaje. Si es que no hay riesgo, nada de eso, es blanco. Es una zona segura. Si me sale 0, es de color plomo. Si sale entre 0 y 1, es verde. Es un riesgo no leve. Si es de 1 a 2%, amarillo, moderado. Si es más de 2%, es que es alto riesgo. A ver, yo me acuerdo que nos salió alto bajo, creo. Dividen, a ver, 11 sobre 120. ¿Cuánto es? Y por 100 le ponen 10, ¿no? Allá hay un barrio por el cementerio en el cual hay harto dengue. Inclusive hay leishmania. Había un perrito con leishmania en su nariz. ¿Ya? Ya saben, ya dengue, lo básico para sobrevivir. Ahora vemos fiebre amarilla. La fiebre amarilla también está por un vector. ¿Cuál es el vector? Aedes aegypti huel hemococcus. ¿Cuál es el virus? Arbovirus, ARN, familia, Flaviviridae, género, Flavivirus amarilla. ¿Ya? Esta también está en las zonas selváticas, Quillabamba, Puerto Maldonado y demás zonas donde hace alto calor. Entonces, al igual que el dengue, también aquí hay fases. ¿Ya? El periodo de incubación máximo es hasta 5 a 6 días, desde que ha picado el mosquito hasta que aparece el primer síntoma. ¿Ya? La fase 1 es la fase de infección. Van a ver que hay una intensa fiebre, una intensa cefalea y mialgia. Es por eso que algunos le dicen la fiebre rompehuesos, ¿no? A la fiebre amarilla, porque hay una intensa mialgia, más que en el dengue. El dengue lo que les puede diferenciar es el dolor retroocular, pero aquí es más intenso ese dolor, ¿no? Aquí en el cuerpo. ¿Ya? Luego vamos a la fase de remisión, donde baja la fiebre, la cefalea y la mialgia. Pero cuando hay una serie de complicaciones, este paciente se puede morir. Esa sería la última fase, la fase de intoxicación. ¿Ya? ¿Cuáles son los síntomas y los signos? Siempre va a haber fiebre y mialgias específicamente. Va a ser bien fuerte. Pérdida de apetito, náuseas, vómitos, ictericia y diarrea. Cuando está en la fase de intoxicación, van a ver que hay algo característico de esto, que es el vómito negro, porque ha habido hemorragia.
¿Ya? Entonces, ¿cómo yo hago el diagnóstico aquí? Es casi similar, pero sin el NS1. Menos de 5 días, el PCR, aislamiento viral. Uno de los buenos exámenes, uno de los mejores exámenes que yo elegiría es este. La reacción en cadena de polimerasa o el aislamiento viral, que no hay. Ya solo se hacen en laboratorios de biología molecular. Más de 6 días, ELISA IgM, lo mismo. Pero en dengue hay otro que está por encima de este, que es el ELISA NS1. ¿Ya? Malaria, ¿qué es la malaria? Otra infección producida por otro vector, por un virus o por un parásito. Parásito. Ahora nos vamos a los parásitos. ¿Cuál es el vector? Anófeles hembra. El género del parásito es Plasmodium. Hay varios. Plasmodium vivax, falciparum, ovale, malariae, ¿no? Ya. Entonces vamos a ver la familia que es Plasmodidae y las especies, las que ya les he comentado. También está ampliamente dado, ¿no?, en la zona selvática, más que todo, ¿ya? Quiero que tengan dos consideraciones cuando vean a un paciente pálido, con fiebre o con hemólisis. Porque hay dos posibilidades, que venga de la sierra o de la selva. Si es de la selva, es por malaria. Si es de la sierra, ¿cuál sería? Fiebre de la orolla, ¿no? Ese, ¿ya? Entonces yo también me puedo guiar solamente por la zona geográfica. Ven que la zona geográfica, la anamnesis a mí me ayuda bastante. Tienen que juntar todo eso en una sola. ¿Ya? Silencio. La última vez. Entonces, malaria. ¿Cuál sería la forma diagnóstica que yo tengo que observar en el microscopio? Esporozoito, gametocito, o los merozoitos o los hipnozoitos. ¿Cuál es la forma diagnóstica? Esporozoito. Y la forma infectante, gametozoito. ¿Ya? Dependiendo de en qué estadio esté, yo puedo dar manejo. También recuerdo cuando me hicieron la entrevista de trabajo en la convención, me dijeron, ¿cuál es el manejo de malaria en la gestante? ¿Ya? Ahí hay que tener consideraciones porque sí hay gestantes con malaria. Y tienen que diferenciar entre dar la cloroquina o la primaquina, ¿ya? O el artesumato, creo que es. Entonces, vamos a la parte de signos y síntomas. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Tiene fiebre, que es lo obvio, pero además de eso tiene cefalea y anemia. Si es de la selva, con esto es, o podría ser malaria. Si es de la sierra, podría ser fiebre de la orolla, ¿no? Porque esa es la fase aguda y la fase ya de larga data es la verruga peruana, ¿no? Aparte de eso hay ictericia, hay una disminución en la conciencia, anemia severa o compromiso de cualquier órgano. En caso de malarias que estén ya con bastante tiempo de evolución en este caso, ¿ya? Entonces, tengo que diferenciar. Aquí también yo puedo diferenciar cuál es la familia según los días de fiebre. No sé si han oído hablar de las hercianas y las cuartanas. Entonces, acuérdense de esas iniciales, VFM, ¿ya? Ustedes ya le ponen el nombre que quieran. Yo le voy a poner viva la familia, digamos. V de vivax, F de falciparum y M de malarial. Entonces tengo que empezar con las tercianas. Hay una terciana benigna y una maligna y una cuartana. Entonces, el Plasmodium vivax me da terciana benigna y el Plasmodium falciparum terciana maligna. Este es el más perjudicial, el falciparum, y el malarial cuartana. ¿Qué es esto? Cada 78 horas hay fiebre, las tercianas, y la cuartana cada 72 horas hay fiebre.
Viene un paciente y le dice, sí, doctor, es algo raro, pero a mí me duele mucho la cabeza, ahorita estoy pálido y cada 2 días me viene fiebre. ¿Cuáles pueden ser? Vivax o falciparum. Y si es un paciente que se está complicando, podría ser el falciparum, ¿ya? Eso, sí, ¿no? ¿Está bien? Sí. ¿Entendido? Ya. Entonces, vamos a la parte de diagnóstico. ¿Cómo es el diagnóstico? Gota gruesa. Hay una fichita que van a llevar en el MINSA, que es gota gruesa. Y tienen que ver a quién, a los esporozoitos, ¿ya? Y ahí ya pues ya ven si es falciparum, vivax, ovario, malaria y demás, ¿ya? Y así sale, ¿no? Agarran el dedo, una gota gruesa y lo extienden todo. Esas son metas en el MINSA. Hablemos de bartonelosis, ¿no? O sea, hemos hablado de fiebre, cefalea y anemia en la selva. Ahora hablemos de fiebre, cefalea, anemia en la sierra, en la altura. Bartonelosis, ¿por cuál? Luxomia verrucarum. ¿Este es una bacteria, es un parásito o es un virus? Bacteria. Bartonella bacilliformes. Hay Bartonella henselae y ¿cuál más? Y Quintana. Bartonella bacilliforme da la bartonelosis. La Bartonella henselae, el arañazo de la Bartonella Quintana, Fiebre de las trincheras. de las trincheras. Ya, muy bien. Vamos entonces. Este es un aeróbico facultativo gran negativo, ¿ya? ¿Dónde está esta enfermedad? En la zona céntrica del Perú, ¿no? En la altura. Entonces, vamos a los signos y a los síntomas. Les dije que va a haber fiebre, cefalea, anemia, pero personas que están en la zona geográfica para leucemia verrucarum. Aparte de esto, hiporexia, va a haber dolor en articulaciones y vómitos, pero en la fase aguda, fiebre de la orolla. Cuando este paciente pasa a esta fase, se va a la fase de larga data o la verruga peruana. ¿Cuál es el día en que se inoculó Daniela Alcides Carrión? Les dije, 20, el día del estudiante de medicina es el día que se ha inoculado. ¿Y cuándo ha fallecido? El 5 de octubre. Ya, muy bien. Entonces, cuando ya esté en la fase de verrugas, estas verrugas están en las zonas expuestas al sol, antebrazo, brazo y en el dorso de la mano, en el rostro. Y si es que usa short y demás, en la pierna y demás. Hemorragias en las verrugas, va a haber anemia, mialgia ahí, pica esa zona bastante. Y hay linfadenoegalia. Van a ver que los ganglios linfáticos van a estar aumentados de tamaño, ¿ya? Entonces vamos al diagnóstico. ¿Cuál sería entonces el diagnóstico en esta bacteria? Hemos visto en virus, ¿no? Hemos visto en parásitos y aquí, ¿cuál sería? ¿Se imaginan? Cultivo, es el gol estándar. Otros usan el agar y otros el frotis, pero los frotis me dan falsos negativos. ¿Ya? Ese es el frotis, ya lo vieron en microbiología. Aquí lo importante es juntar la parte de anamnesis, signos y síntomas, con la parte narrativa del paciente, con su historia, dónde ha viajado, dónde estaba, con quién se ha juntado, ¿ya? Acuérdense que medicina no es solamente saber signos y síntomas y ya. Es para que uno dé un adecuado diagnóstico, tiene que unir varias cosas. Es más o menos cuando alguien quiere encontrar algo y busca, indaga en hartas zonas y junta todo y arma una historia, es igual. Pero tienen que ser fuentes verídicas, fuentes de confianza. Ya tienen que ganarse la confianza del paciente. Si es que se habla bien con el paciente y son amigos, yo les aseguro que les va a ir muy bien. Una de las principales
formas para que, o tips para que les vaya bien en el internado, en el CERUM o en otro lugar, es que sean personas sociables y se lleven bien con los demás. Yo recuerdo que luego era un poco tímido, no me gustaba hablar con los papás cuando hacía pediatría, pero en el CERUM sí, también. Hablaba bastante, me decía de amigos y todo, y normal. Les va a ir bien. Les aconsejo eso, es un consejo de vida, ¿ya? Entonces vamos a leishmaniasis, la última parte para que vayan a almorzar temprano. ¿Cuál es el vector? Leucemia o SPP, ¿ya? ¿Cuál sería el...? ¿Este es un virus, bacteria o es un parásito? Parásito, muy bien. Es Leishmaniasis brasilensis, que se halla más en el Perú. También está la peruensis, pero no es muy frecuente en este país. ¿Cuáles son las características? Protozoario de la familia Trypanomastida, ¿ya? Entonces, las zonas con mayor frecuencia son las zonas selváticas, pero ahora se ha expandido, ¿ya? Hay más. Por ejemplo, yo vi en la misma ciudad de Quillabamba, había un animalito con leishmania, ¿ya? Tengan mucho cuidado. Entonces vamos al ciclo biológico. Viene el vector, ¿ya? Viene y te pica. Inyecta, ¿qué cosa? Promastigote, esa es la forma infectante, acuérdense. Estos cambian y cambian y cambian. Cuando yo hago el examen, tengo que ver a mastigotes. Cuando yo hago el examen microscópico es a mastigotes. Acuérdense muy bien. El examen es fácil, solo ven una úlcera y lo envían, ¿no?, al laboratorio, que es un frotis, y ven ahí, ¿no?, el amastigote, ¿ya? Entonces, forma infectante es el promastigote, y la forma diagnóstica es el amastigote, ¿ya? Listo. ¿Cómo son los signos y los síntomas? Yo tengo que ver, porque al paciente esa herida o le duele. Dice que inicia con una pápula, una vesícula, y a medida que avanza el tiempo se expande y se ulcera. Esa herida sana con el tiempo, pero es una herida que no duele. Algunas personas que ya tuvieron, cuando se golpean en una zona o sufren una injuria de tipo mecánica, esto se reactiva. ¿Ya? Es un poco difícil la erradicación porque son 20 días de fármacos endovenosos, es el estivogluconato de calcio. No sé por qué no había en el MINSA hace poco. Yo recuerdo que en Guaro vi a un pacientito que tenía esquizofrenia y también tenía su leishmania, y lo envié a la Rasur y no había ese fármaco, ¿ya? Algunos en casos fuertes usan el fluconazol, ¿ya?, o la anfotericina B, hiposomal, pero, ¿ya? Entonces vamos a la parte de los signos y los síntomas. ¿Ya eso era? No, falta 10. Empieza con una mácula, pápula o vesícula. Es como un acné, es algo mínimo. Viene ese mosquito y te pica. Luego eso se ulcera y va aumentando su tamaño. Es una úlcera con costra, a veces se autolimita. Y cuando aparece en otras zonas es porque ha habido injuria de tipo mecánica. Felizmente que acá no hay la variante mucocutánea, que es el al azar, ¿no?, que afecta a las vísceras. No, digo la parte visceral, porque aquí en esta zona hay la parte de la piel y la mucocutánea. Casi siempre cuando vean a un paciente con la nariz hinchada o que hay una secreción amarillenta y es de la selva, hágale un examen bueno aquí en la zona de la nariz, porque posiblemente tenga una leishmaniasis de tipo mucocutánea, ¿ya? Y esas sí son deformantes. Esa zona se va a deformar, ¿no?, en este caso, ¿ya? Nariz de tapir. Ajá, nariz de tapir. Así son esas lesiones. Casi siempre es en la zona del miembro inferior o en el antebrazo. Lo malo de aquí es que los jóvenes de 17, 16 años van a la selva. Van a la selva a ayudar en minería y demás.
Y cuando vienen aquí a la sierra, vienen con esas heridas. Y ellos pues dicen, ya se me pasa, se me pasa. Yo con Dice Miserum vi a 2 chicos de 16 años que fueron a ayudar en una empresa de maderas, creo. Y uno sí cumplió su manejo y el otro sí lo dejó. Pobrecito. ¿Qué será de él? Diagnóstico. Lo importante es el raspado de la lesión. Y tengo que ver el amastigote. Otros que son un poco más exagerados hacen cultivos. Hagan NNN. Otro es el serológico que ve la parte de anticuerpos. Y otro es la intratermorreacción de Montenegro, que hasta hace años era pues la más usada, ¿no? En este caso. ¿Ya? Entonces acabamos. Adiós.